Consejos de vida de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi fue un mítico maestro de la espada de principios del periodo Edo. A lo largo de su vida se batió en duelo a muerte más de 60 veces, sin conocer la derrota. En sus últimos años completó su libro de los 5 anillos, considerado la cima de literatura japonesa sobre el arte de la espada. Sus consejos y proverbios son apreciados por líderes políticos y empresarios de todo el mundo. Piensa a la ligera en ti mismo y profundamente en el mundo. No hay nada fuera de ti que pueda ayudarte a ser mejor, más fuerte, más rico, más rápido o más inteligente. Todo está dentro, todo existe, no busques nada fuera de ti. Es difícil comprender el universo si solo estudias un planeta. Percibe lo que no se puede ver con los ojos. Todos los hombres son iguales excepto por la creencia en sí mismos, independientemente de lo que otros puedan pensar de ellos. Un hombre no puede entender el arte que está estudiando si solo busca el resultado final sin tomarse el tiempo para profundizar en el razonamiento del estudio. La percepción es fuerte y la vista débil. En estrategia, es importante ver las cosas distantes como si estuvieran cerca y tener una visión distante de las cosas cercanas. Decide que hoy te vencerás a ti mismo del día anterior, mañana vencerás a los de menor destreza, y luego vencerás a los de mayor destreza. Desarrolle juicio intuitivo y comprensión para todo. Familiarícese con cada arte. No te dejes guiar por el sentimiento de lujuria o amor. Elijo vivir por mi voluntad, no por casualidad. Aunque entregues tu vida, no renuncies a tu honor. Vaya más allá del amor y el dolor, exista para el bien del hombre. Respeta a Buda y a los dioses, sin contar con su ayuda. Debes entender que hay más de un camino hacia la cima de la montaña. Lo que yo llamo el vacío es donde no existe nada, se trata de cosas fuera del conocimiento del hombre. Por supuesto, el vacío no existe. Al conocer lo que existe, puedes conocer lo que no existe. Ese es el vacío. Si no está progresando por el camino verdadero, un pequeño giro en la mente puede convertirse en un cambio importante. Esto debe meditarse bien. Se dice que el guerrero es el doble camino de la pluma y la espada, y debe tener gusto por ambos caminos. Si no hay disciplina, ¿cómo puede haber una verdadera realización de un ideal? La verdad no es lo que quieres que sea, es lo que es, y debes ceder a su poder, o vivir una mentira. Cualquiera puede darse por vencido, es la cosa más fácil del mundo, pero mantener la calma cuando todos los demás entenderían si te derrumbas, esa es la verdadera fuerza. 1000 días de lecciones para la disciplina, 10.000 días de lecciones para el dominio. Este Fudo Myō, cuyo nombre significa Rey de la Sabiduría Inamovible, está representado con una espada para cortar nuestra ignorancia, y una cuerda para atar nuestras emociones. De una cosa, saber 10.000 cosas. En la batalla, si haces que tu oponente se estremezca, ya has ganado. Solo puedes luchar de la forma en que practicas. Si no controlas al enemigo, el enemigo te controlará a ti. Lo importante en la estrategia es suprimir las acciones útiles del enemigo pero permitir sus acciones inútiles. La única razón por la que un guerrero está vivo es para luchar, y la única razón por la que un guerrero lucha es para ganar. Para convertirte en el enemigo, mírate a ti mismo como el enemigo del enemigo. Conoce a tu enemigo y conoce su espada. Cuando decidas atacar, mantén la calma y corre rápidamente, anticipándote al enemigo. Ataca con la sensación de aplastar constantemente al enemigo, de principio a fin. Cuando tu oponente se apresure imprudentemente, debes actuar de manera contraria y mantener la calma. No debes dejarte influenciar por él. En estrategia, es necesario tratar el entrenamiento como parte de la vida normal, con su espíritu inmutable. La estrategia inmadura es la causa del dolor. Estudiar la estrategia a lo largo de los años es lograr el espíritu del guerrero. Cuando no pueda ser engañado por mí, se habrá dado cuenta de la sabiduría de la estrategia. Con su espíritu abierto y sin restricciones, mire las cosas desde un punto de vista elevado.
No te arrepientas de lo que has hecho. No hagas nada que no sirva. Puedes abandonar tu propio cuerpo, pero debes preservar tu honor. Paso a paso, recorrerás el camino de las 1000 millas.